Buenas tardes a todos. Hoy nos reunimos aquí el jurado, el comité de los jurados, miembro del comité para evaluar la tesis de Adriana Gómez, titulado con diseño y desarrollo de un sistema de reconocimiento de gestos manuales para el control de un VANT. El jurado está formado por los doctores, doctor Yair Cervantes Canales de la Universidad UAM, Universidad Autónoma del Estado de México, como profesor invitado, y doctora Sonia Mendoza, doctora titular de nuestro departamento, y yo, la doctora Xiaoli, de nuestro departamento como asesora o directora de la tesis, y le damos 30 minutos a Adriana para presentar su trabajo. Posteriormente vamos a entrar en una etapa de preguntas de los sinodales, y ella responde pues sobre lo que hizo y aclarar el trabajo. Y después le pedimos al público que nos permite unos minutos para el comité. Evaluamos juntos, como alrededor de 5 a 10 minutos después le volvemos a llamar para el acta, si ella pasa el examen. Bueno, Adriana, empezamos. Buenas tardes. Mi nombre es Dulce Adriana Gómez Rosar y hoy les voy a platicar sobre mi trabajo de tesis titulado Diseño y desarrollo de un sistema de reconocimiento de gestos manuales para el control de un vehículo aéreo no tripulado, por sus siglas en español, VANT. El trabajo fue desarrollado en el Departamento de Computación bajo la dirección de la doctora Xiaoli. En el transcurso de esta presentación vamos a hablar brevemente de una manera de introducción sobre la motivación del trabajo, un poquito del marco teórico, vamos a hablar sobre el sistema en sí, el sistema de reconocimiento, los subsistemas en los que se dividió, sobre la implementación, vamos a hablar del experimento que se dividió en dos partes, sobre el subsistema de reconocimiento de gestos y sobre la simulación, y finalmente vamos a dar algunas conclusiones y trabajos a futuros que se pueden derivar de este trabajo. Este trabajo tiene dos motivaciones en general. El primero es el reconocimiento de gestos. Los gestos, como todos sabemos, pues son casi una forma universal de comunicación con el resto del mundo. Y este trabajo viene muy influenciado por el boom, por la explosión de dispositivos nuevos que se han generado para recuperar información de diversas formas. Como pues se puede ver aquí, existen sensores que se pueden poner en el rostro, en las manos, en la cintura, que recuperan información de diversas formas. Una aplicación de los reconocimientos de gestos, del reconocimiento de gestos se puede dar en ambientes donde no es permitido el contacto físico, por ejemplo en una sala quirúrgica donde esto puede generar, donde se puede transgredir las limitaciones de salubridad y cuestiones de ese estilo. Y finalmente, la última motivación del reconocimiento de gestos es para permitir un control intuitivo sobre nuevas tecnologías, como lo son los carros autónomos. Supongo que todos están familiarizados con el carro que se llama Espíritu de Berlín, que fue de hecho propuesto por uno de los pioneros en inteligencia artificial, que precisamente proviene de México, egresado del Instituto Politécnico Nacional, el doctor Raúl Rojas, el cual ahorita reside en Alemania. Por otro lado, la segunda motivación se refiere pues al desarrollo en los VANTs, o por sus siglas en inglés, los UAV, o Main Aerial Vehicle. Actualmente pues ya dejó de ser tan solo un juguete, la robótica ya se ha vuelto parte de nuestras vidas. Tanto dejó de ser un juguete que pues actualmente la principal motivación de invertir tanta economía en la robótica móvil de este estilo, pues es que en el ejército se ocupa demasiado, y de hecho pues es el ejército americano el que más inyecta dinero en este contexto. Tan solo el año pasado
se invirtieron más de 11 billones de dólares y se pronostica que para dentro de 10 años la inversión en estas tecnologías vaya a ser de más de 140 billones de dólares. Entonces, pues bueno, el trabajar sobre este tipo de desarrollos, pues digamos, aparte de ser científicamente interesante, pues también lo es económicamente. Trabajos relacionados, pues la verdad es que hay bastantes. Yo voy a hablar un poquito del reconocimiento de gestos. De las primeras propuestas que se tenían eran el procesamiento de imágenes, el cual, bueno, pues puede hacer, digamos, imágenes puras y por imágenes, pues digamos, como con ayudas, donde lo que se hacía era reconocimiento de colores. Otro tipo de ayudas era utilizar guantes, los cuales estaban, pues sí, embebidos de motores, y pues estos entregaban señales eléctricas, y con esto se generaban modelos. Otra forma, bueno, en el 2012 el MIT publicó un instrumento musical virtual basado en el reconocimiento de gestos, es decir, una persona que quería tocar ese instrumento colocaba el dedo en ciertas posiciones y dependiendo de dichas posiciones es que tocaba algunas notas musicales. En el 2014 la Universidad de Padova en Italia publicó un artículo que me pareció bastante interesante porque utiliza un hardware que recupera información a través de cámaras infrarrojas que se llama Leap Motion, y de igual manera otro hardware parecido pero un poquito con más de historia que se llama Kinect. Ambos dispositivos alimentaban un clasificador del tipo SVM y bueno, se publicaron los resultados y la conclusión fue que la conjunción de ambos dispositivos generaba un muy buen reconocimiento de los gestos. Y el último artículo que me pareció interesante fue apenas uno del año pasado de la Universidad de Rochester en Estados Unidos, el cual utiliza redes neuronales. Si bien todos sabemos que las redes neuronales son clasificadores más robustos, pues son un poquito más lentos, pero lo interesante de esto fue que empezaron, bueno, esta es una propuesta para reconocer los gestos a través de estas redes de Deep Learning. Bueno, ahora sí vamos a hablar un poquito de la materia. El reconocimiento de gestos es posible a través de la rama llamada reconocimiento de patrones. El reconocimiento de patrones, de acuerdo a la ACM, en su clasificación del 2012, cae en la clasificación llamada metodologías de computación. Específicamente, el sistema que desarrollamos cae en la categoría de métodos de ensamble y pues utilizamos herramientas de machine learning o aprendizaje automático. Bueno, siempre ha habido una discusión desde hace varios años que cuál fue primero, si pattern recognition o machine learning. Pero bueno, lo que bien sabemos es que ambas herramientas se ayudan entre sí, se apoyan y bueno, igualmente como ahorita toda la vida, está relacionado con diversos ámbitos. Por ejemplo, vemos aquí propuestas de estadística, propuestas de minería de datos, propuestas de computación neuronal y todo esto cae en la rama llamada inteligencia artificial. Vamos a hablar un poquito ya más de los gestos. Me parece que se entiende por sí solo cuál es la diferencia entre los gestos estáticos y los gestos dinámicos. De no entenderse por sí solos, se entiende que los gestos estáticos, para entenderse, no necesitan un movimiento. Es decir, todo el mundo entiende esto, sin movimiento. Y los gestos dinámicos necesitan, pues, movimiento para que se entiendan. Por ejemplo, un aplauso. Si uno hace esto, pues no se entiende, ¿no? Si está aplaudiendo. De igual manera que los gestos son divididos entre estáticos y dinámicos, existen herramientas de reconocimiento que son aplicadas para gestos estáticos y para gestos dinámicos, o sea, reconocedores estáticos y reconocedores dinámicos. Bueno, hablando un poquito sobre el aprendizaje automático, es una rama de la computación en la cual no se programa explícitamente, así como la mayoría, digamos, tenemos una condición que si encontramos algo, se genera una respuesta. Eso es programación explícita o programación rígida. El aprendizaje automático se basa en el entrenamiento de un algoritmo a manera de ejemplos, es decir, de la manera en la que una persona aprende. A una persona le pones un ejemplo y se espera que la persona, si aprendió del ejemplo, al encontrarse con una situación similar, actúe de la misma manera en la que se le enseñó. Este tipo de aprendizaje
cuando se le dice qué es lo que se espera de él, se llama aprendizaje supervisado. Y recibe cierta información y se le dice, este tipo de información lo vas a llamar clase A. Y a este otro tipo de información, siempre que te muestre cosas parecidas a esto, vas a llamarlo clase B. A esto se le llama aprendizaje supervisado, en contraposición al aprendizaje no supervisado, en el cual se les da conjunto de información, pero no se les dice, tú vas a hacer clase A o tú vas a hacer clase B. El algoritmo por sí solo lo determina. Estos son solo los tipos tradicionales de aprendizaje en Machine Learning, y nosotros el que vamos a utilizar es el aprendizaje supervisado, el cual aprende a través de ejemplos. El proceso en el cual se basa un reconocedor que utiliza algoritmos de aprendizaje automático es el siguiente. Se divide en dos fases: el llamado fuera de línea y el llamado en línea. En el llamado fuera de línea, el algoritmo aprende de los conjuntos de ejemplos. Se les dice, necesito que con esta información tú le llames a esto clase A, y con esta información tú le llames clase B, y con esto clase C, y así. El algoritmo aprende de igual manera que nosotros aprendemos. Se nos ponen ejemplos y aprendemos. Y el algoritmo genera un modelo. Esto es digamos, el núcleo del aprendizaje automático. El modelo que se obtiene de que un algoritmo aprenda. Esto sucede cuando está fuera de línea. Se dice que está en línea cuando este algoritmo ya no aprende, sino clasifica. En este momento, este algoritmo se deja de llamar algoritmo de aprendizaje y se llama clasificador o reconocedor. El clasificador o reconocedor utiliza este modelo de datos que aprendió de estos ejemplos, y entonces se le alimenta con nueva información, se le pone con situaciones reales. Y bueno, el clasificador, utilizando este modelo que ya había generado, emite una decisión o una predicción. La información que entra al clasificador se le llama vector de características y entrega como resultado una clase o una clase objetivo o una predicción. Estos datos que les acabo de mencionar se dividen, pues como decíamos, en el vector de características y en el vector de clases. El vector de características contiene la información que es un atributo de las cosas que queremos clasificar. Por ejemplo, si quisiéramos clasificar personas, una característica, digamos, que sería X1, podría ser la altura. Podríamos decir que dependiendo de la altura que tienen las personas o que estamos midiendo, vamos a decir que se va a reconocer un adulto, un niño o un bebé. Y estas etiquetas, bebé, niño o adulto, son las clases C1, C2, C3, C8. Entonces, se alimenta el clasificador con un vector de características, que bueno, dicen información sobre lo que queremos clasificar, y el clasificador nos devuelve una categoría que predijo. La verdad es que la oferta sobre este tipo de algoritmos es demasiado amplia, y bueno, sería incansable revisar cada uno, pero bueno, nosotros revisamos en nuestra bibliografía cuáles eran los más populares y los que más ayudaban a nuestro proyecto, y decidimos utilizar primeramente el clasificador ingenuo de Bayes. El clasificador ingenuo de Bayes se basa en el teorema de Bayes, el cual utiliza la estrategia de probabilidades. El teorema de Bayes dice la probabilidad con la que un evento va a suceder dependiendo de los ejemplos que yo le había dado. Entonces, trata de la probabilidad de un evento dado un evento, pues obviamente esto sabemos que es probabilidad condicional. El clasificador ingenuo de Bayes asume que las características con las que se va a alimentar este clasificador son independientes, es decir, el de las personas pues es edad y, por ejemplo, peso. La edad y peso no tienen nada que ver, pero, por ejemplo, la edad y la altura a lo mejor sí tendría que ver, ¿no? Que pues uno va creciendo. Este clasificador utiliza, asume que las características son independientes y asocia una función de densidad de probabilidad a cada clase que va a reconocer. Por ejemplo, esta podría ser la función de probabilidad del bebé, y la verde podría ser la del niño.
Entonces, con el dato de entrada, que sería este, vemos que tiene más probabilidad de que sea niño a que sea un bebé, por el, digamos, pues la intersección entre la probabilidad verde y la probabilidad azul. En cambio, si el conjunto de entrenamiento cambia y se generan estas probabilidades estas funciones de probabilidad, se ve que quien tiene más probabilidad es la función azul, que correspondería al bebé. Entonces, en este caso, el clasificador diría que a este dato de entrada, pues lo que se está clasificando es un bebé, y en este caso sería, el clasificador diría, lo que estoy clasificando es un niño. El segundo algoritmo que es de interés para nosotros es el de las máquinas de soporte vectorial, que utiliza dos ideas en general. Es un problema de optimización, el cual, digamos, tiene conjuntos de datos de entrada, los cuales sabemos que corresponden por ejemplo, clase A y clase B. Lo que propone este algoritmo es generar un hiperplano que divida de manera óptima a estos conjuntos de datos. Se le dice que, se requiere que, al decirlo de manera óptima, esta distancia entre el hiperplano y entre esto que se le llama el vector de soporte sea máxima. Entonces, esta es la frontera de decisión. Estas son los vectores de soporte a los cuales debe su nombre. Y bueno, el hiperplano va a la mitad de los vectores de soporte. La segunda idea que mantiene es que si un problema de clasificación no es linealmente separable, entonces se transporte este problema que no es linealmente separable a un espacio en el que sí sea linealmente separable, que generalmente es el espacio de características. Por ejemplo, aquí vemos que para diferenciar ambas clases, el rojito y el azul, se necesita una línea muy compleja, pero si transformamos estos datos al espacio de características, con un plano, una ecuación relativamente sencilla, se puede dividir de manera lineal. Con estas dos ideas, la máquina de soporte vectorial es un reconocedor bastante sólido, de hecho es de los más robustos, y se convierte en un problema de optimización finalmente, porque estamos buscando generar aquí la máxima distancia entre los vectores de soporte para obtener el hiperplano óptimo. Como acabamos de platicar, el clasificador de Bayes utiliza probabilidades y el clasificador SVM utiliza transformaciones. Como habíamos visto acá, pues los algoritmos pueden clasificar de muchísimas maneras y hay muchas propuestas. Todo esto da pie a una metodología que se le llama de ensamble, el cual habla de que se cree un metaalgoritmo. El metaalgoritmo debe de entregar una clasificación mejor que la que sus clasificadores base pueden entregar. Entonces, como podemos ver aquí, se tiene un conjunto de datos, que es lo que habíamos visto al principio, un conjunto de datos que alimentan, en este caso, a algoritmos base. Los algoritmos base generan sus modelos base y estos constituyen el metamodelo y son combinados de cierta manera. Esta combinación, hay muchas propuestas, pero de esto se trata del método ensamble. Y quisiera finalizar esta sección enunciando el llamado teorema de que no hay un almuerzo gratis, el cual fue enunciado en el 97 y dice que pues no hay una solución ideal para el problema de clasificación. Es decir, si alguien propone un clasificador que en ese momento le sirvió y funcionó perfectamente, ello no quiere decir que para mi problema vaya a servir igual de bien. Ahora sí, vamos a hablar del sistema en sí. La descripción del proyecto es diseñar y desarrollar un sistema para el control de un vehículo aéreo no tripulado a través de gestos estáticos y dinámicos. El reconocimiento de los gestos manuales es hecho con técnicas de aprendizaje automático, utilizando la metodología de ensamble, y utilizando algoritmos de aprendizaje supervisado como modelos base, donde los datos recuperados son recuperados por el hardware llamado Leap Motion. Esta es a grandes rasgos la arquitectura del sistema completo, en el cual una persona genera los gestos manuales, estáticos o dinámicos,
y esta información se entrega al controlador LeapMotion. El LeapMotion entrega información al subsistema llamado reconocedor de gestos. Este subsistema entrega información al subsistema de control del vehículo aéreo no tripulado. Este subsistema de control es el que se comunica a través del protocolo MAVLink con el software que se le llama autopiloto, bueno, es el autopiloto del vehículo aéreo no tripulado o del VANT. De manera paralela, para tener una mejor supervisión sobre el VANT, los mismos datos que se transmiten al software autopiloto se mandan a una estación de control terrena. Esto es solo con motivos de supervisión. Bueno, como vemos en este lado, finalmente el sistema tiene dos subsistemas, el reconocedor de gestos y el control del VANT. Hablemos del subsistema del reconocedor de gestos. Este recibe información de los movimientos de las manos y son recuperados por el controlador LeapMotion. El controlador LeapMotion entrega, se les llama frames o marcos, y estos son entregados a una subsección o a un subnodo, el cual se encarga de la extracción y creación de características. ¿Recuerdan cuando platicábamos de los algoritmos clasificadores que son alimentados con un vector de características y entregan un vector de clases? Este es el vector de características que alimenta al metaalgoritmo, ensamblado, y genera las clases reconocidas. Esta sección es la que a partir de los frames entregados de LeapMotion entrega el vector de características. Cuando el clasificador reconoce el movimiento hecho, entrega la clase al subsistema de control. Vamos a hablar más a detalle de este subsistema. Como decíamos, LeapMotion entrega lo que se llama el modelo esquelético de la mano, el cual se muestra aquí. En general entrega las posiciones del centro de la palma y de las puntas de los dedos y de los falanges. Esta información es la que le llamamos, raw features o características puras. En nuestro sistema encontramos que lo que nos fue más útil y necesario fue utilizar la posición del centro de la palma y la posición de la punta del pulgar. Es decir, manteníamos un registro del centro de la palma y de la punta del pulgar. Es importante decir en este sentido que son tres características porque corresponden a las coordenadas X, Y y Z. Las coordenadas X, Y y Z se miden a partir del centro de las coordenadas, del sistema de coordenadas, el cual está localizado en el centro del dispositivo LeapMotion. Entonces, de esta manera tenemos 6 características puras. La verdad aquí dijimos que eran características puras, pero la verdad es que no son puras, porque en el transcurso del proyecto nos dimos cuenta de que el hardware tuvimos unos problemas y fue necesario implementar lo que llamamos los filtros de datos. El filtro de datos obedece a esta expresión que, para ponerla en términos más entendibles, tenemos un dato, digamos una posición X. Y tenemos ahora una nueva posición X. Este dato que ya se tenía no se va a eliminar y se va a reemplazar. No, lo que va a hacer es, este dato que se tiene va a ser modificado por el nuevo dato en relación, con ayuda de este factor llamado de confianza. Es decir, nosotros no vamos a sobreescribir la información, sino la vamos a ir modificando o calibrando, modificando, refrescando con un cierto factor de confianza. Todo esto porque, tuvimos algunos problemas con el hardware. Ahora, recuerden lo de los gestos que platicábamos hace unos momentos del gesto estático y el gesto dinámico. De igual manera, como decíamos, existen clasificadores dedicados a reconocer gestos estáticos y clasificadores dedicados a reconocer gestos dinámicos. Nosotros utilizamos clasificadores de gestos estáticos para reconocer gestos dinámicos. Esto fue posible gracias a la propuesta de lo que llamamos el enfoque temporal. El enfoque temporal consiste nada más en
en almacenar la huella del movimiento. Es decir, se tiene un frame inicial y se tiene un frame, frame 1, frame 2, hasta frame K. Y bueno, cada frame tiene la posición del centro de la palma y de la posición de la punta del pulgar. Entonces, a lo largo de estos frames se van almacenando y se calcula la diferencia entre las posiciones. Es decir, de aquí para acá se movió, no sé, 5 milímetros, de aquí para acá se movió 8 milímetros y de aquí para acá se movió 10 milímetros. Esta huella es la almacenada, y gracias a esta huella que se propuso, bueno, que se le llamó delta por ser una diferencia, se generaron 7 características más que se llaman características compuestas. Estas características obedecen a la huella del centro de la palma y a la huella de la punta del pulgar. Y bueno, de manera auxiliar también almacenamos la huella de la rotación de la mano. Y la última característica que generamos la llamamos vector de cambio, que obedece a una relación donde se ve cuál es la mayor diferencia. Es decir, si encuentra que la mayor diferencia fue en el eje X, se asocia, digamos, un número 1. Si encuentra que la mayor diferencia fue en Y, se asocia un número 2. Se hizo una relación entre dónde fue la mayor diferencia de movimiento para generar esta característica. De manera tal que nuestro vector de características completo está hecho de 14 características, 6 llamadas puras, filtradas, como acabamos de decir, y 8 características compuestas. Este es nuestro vector de características con lo que vamos a alimentar el clasificador o el reconocedor. Y como decíamos, el clasificador o reconocedor entrega una clasificación o una predicción. Nosotros dijimos que necesitamos 13 clases que debe de reconocer. Cada clase obedece obviamente a un gesto que vamos a hacer y a un comportamiento que necesitamos del dron. Las primeras 5 clases son las que afectan directamente al modo de un band, perdón. Es decir, la primera clase obedece a que el band se congele en su lugar. La segunda clase a que prenda los motores. Posteriormente a que despegue, a que aterrice de cualquier lugar donde esté y a que de cualquier lugar donde esté regrese al lugar desde donde despegó. Estos 5 comportamientos obedecen a gestos estáticos, los cuales son puño, número 1, número 2, número 3 y número 4. Son gestos estáticos. Y por su lado, los restantes 8 clases que vamos a requerir, o 8 movimientos, son los que afectan la posición del band en sí, y obedecen ahora sí a gestos dinámicos, que es hacia arriba, hacia abajo, a la derecha, a la izquierda, hacia adelante, hacia atrás, giro a la derecha, giro a la izquierda. Todo ello obedece pues, a un movimiento del band. Entonces, se tiene 14 características en el vector de entrada, se tiene el reconocedor y se tienen 13 etiquetas a reconocer, o 13 comportamientos. Esta es la arquitectura del subsistema de reconocimiento, en el cual, como decíamos, necesitamos, gracias al método de ensamble, aprendices base, los cuales es el clasificador de vallas y el clasificador de máquina de soporte vectorial. Por otro lado, el siguiente subsistema es el control del control del band, el cual recibe la clase reconocida y se entrega hacia una subsección llamada administración del dron, que es el que está revisando obviamente el continuo estado, si es posible que, digamos, que se le pida que se mueva a un lado o al otro, dependiendo de su estado actual. Y este nodo se comunica con otro nodo llamado Mavros, el cual genera, es el que envía de por sí la comunicación al band. Todo esto se hizo a través de la plataforma llamada ROS. Me pareció interesante incluir este cómic porque hasta hace algunos años, así es como trabajaba la investigación en la robótica, alguien publicaba un robot súper llamativo, súper wow,
y resulta que a otro laboratorio le llamaba la atención, trata de rehacer lo mismo, pero resulta que cuando quieren hacerlo pues encuentran que no hay suficiente información o como que no se entienden los protocolos, cosas así. Entonces pasan demasiado tiempo intentando generar lo mismo y resulta que inevitablemente el tiempo se acaba y como que quieren escribir el código pues ya nada más por terminarlo. Y ya, ese es el ciclo, bueno, ese era el ciclo de investigación en la robótica hasta hace algunos años, hasta que en 2008 la Universidad de Stanford empezó a proponer el llamado protocolo, bueno, no es un protocolo, es una plataforma llamada ROS, que obedece las siglas Sistema Operativo Robótico. En sí no es un sistema operativo, sino es una plataforma consistente de tres instancias en particular: nodos, mensajes y servicios. Los nodos son las piezas de software que contienen las funciones que requieren, y la comunicación entre nodos se hace a través de servicios o mensajes. En nuestro caso en particular, generamos 3 nodos, los cuales obedecen a las funciones que ya habíamos visto. Se tiene la información del controlador LeapMotion, que alimenta el nodo del vector de características. Este nodo genera el vector de características de 14 características que alimenta al nodo de reconocimiento. Este nodo de reconocimiento genera una clasificación basada en esta información y publica la clase reconocida. La clase reconocida se da al nodo de administración del dron, el cual está siempre en contacto a través de tópicos y de servicios con el nodo que recibe la información en sí del autopiloto, bueno, el llamado piloto automático. La infraestructura que utilizamos en nuestros experimentos, bueno, se trata del controlador LeapMotion, la versión 2, con el software de desarrollo versión 2.3.1, y las características de la computadora en la cual se probó, bueno, fue un procesador Intel Core i7 a 3 GHz, bueno, una arquitectura de 64 bits, 8 GB de RAM, y bueno, olvidé mencionar que ROS solo corre con Linux porque es miembro de la Fundación de Robótica de Código Abierto. Entonces, pues inevitablemente requerimos de Linux, de Ubuntu en este caso. El experimento, como habíamos mencionado, se divide en 2 partes. El primero referido al reconocimiento de gestos y el segundo a la implementación en sí, bueno, a la simulación. En el reconocimiento de gestos se llevó a cabo de esta manera. Se generó un conjunto de datos de entrenamiento, el cual pasó a una etapa de selección de características, bueno, de selección y creación de características. Una vez que se tiene, bueno, que se propone algunas características, como vimos, hay mucha oferta en esta sección de cuál algoritmo vamos a utilizar, pero bueno, finalmente elegimos un algoritmo, se alimenta con esas características. De ser necesario, se crean subdatos de subconjuntos de entrenamiento y se pasa a entrenar al algoritmo. Después de que se entrena al algoritmo, bueno, usualmente solo se queda en esta sección, es decir, se genera una evaluación estática. Esta evaluación estática es medida a través de la exactitud de su reconocimiento, pero dadas nuestras necesidades al utilizar un band, nosotros propusimos paralelamente a esta evaluación estática una evaluación que le llamamos en vivo o evaluación dinámica. En esta evaluación dinámica, aparte de medir la exactitud en el reconocimiento, medimos el tiempo de respuesta, y fue esto lo que nos dio paso pues a elegir en nuestro caso al mejor reconocedor. La evaluación de los clasificadores entonces se llevó a cabo de esta manera. Se probaron 4 clasificadores. Como decíamos, necesitamos utilizar un método de ensamble de 2 algoritmos. Obviamente pudimos haber probado todos, pero pues obviamente no hay tiempo, ¿no? Entonces se eligieron 4 algoritmos principales para evaluar entre sí, los cuales son el clasificador ingenuo de Bayes, distancias mínimas, máquinas de soporte vectoriales y los K vecinos más cercanos. De estos 4 clasificadores fueron evaluados con diferentes tamaños de datos de entrenamiento para revisar el efecto llamado de subentrenamiento, bueno, sobreentrenamiento o subentrenamiento. Y bueno, como decíamos, del vector de características hubo que hacer una elección y por tanto se hicieron combinaciones propuestas.
Y finalmente, como decíamos, dado nuestro sistema, dado que vamos a controlar un band, a nosotros nos importaba mucho el tiempo que iba a tomar cada clasificador para predecir. Digamos, bajo estas 4 dimensiones se evaluaron los clasificadores y, como dijimos hace un momento, se evaluaron de manera estática con subconjuntos ya conocidos de datos y de manera dinámica, es decir, alimentando a los clasificadores con datos en vivo. Las combinaciones de características se puede decir que, bueno, uno puede proponer, voy a alimentar a mi clasificador, pero ¿cuál es la mejor propuesta, no? Se basa en decir cuántas características, y de esas cuántas características, cuáles son las que mejor información van a dar a este clasificador. De manera que se proponen 4 combinaciones, las cuales pues constan de combinaciones de todas las características propuestas. Esta es la respuesta hacia la evaluación estática, es decir, hacia los datos ya conocidos. Como se ve, esto es muy optimista, porque, por ejemplo, aquí tenemos el promedio de exactitud del clasificador de Bayes, el clasificador de mínima distancia, el clasificador de máquina de soporte vectorial y el clasificador de los vecinos. Pues incluso la peor exactitud se tiene en el 77% y casi todos entregan 100%. Esto es muy optimista. La verdad es que cuando probamos esto en el sistema real nos dimos cuenta de que esto era demasiado soñador. Fue por eso que propusimos una evaluación dinámica con datos en vivo. Y ahora sí, recibimos datos más, exactitudes más verídicas. En esto se puede ver, en verde están los mejores resultados y en rojo los peores resultados. Aquí se ve, por ejemplo, que el peor reconocedor fue mínimas distancias y los mejores reconocedores en cuanto a exactitud fue ANBC, ISBM y KNN en esta combinación de y con los datos con el conjunto más grande de datos. Sin embargo, nos falta una dimensión extra, que es el tiempo. Cuando pusimos a comparar los 4 clasificadores en el tiempo de predicción, en milisegundos, nos dimos cuenta de que el más lento es KNN por la naturaleza del algoritmo. Y los mejores clasificadores fueron en tiempo ANBC y MD. De manera que conjuntando esta tabla, que es la respuesta en exactitud, y esta, que es la respuesta en tiempo, decidimos utilizar como aprendices base el clasificador ingenuo de Bayes y el clasificador de máquinas de soporte vectorial. Eso fue el experimento en cuanto al reconocimiento de gestos. Y finalmente el experimento en cuanto a la simulación. Utilizamos un software llamado Gazebo, el cual es un simulador de ROS. Aquí se emplearon de igual manera los 3 nodos, el que genera el vector de características, el reconocedor, el que administra pues todo el estado del dron. Y una de las ventajas de ROS es que al ser nodos independientes pueden comunicarse con quien sea que los esté escuchando. Entonces esto, en vez de comunicarse con un band real, pusimos a comunicarlo con un band simulado o emulado. La emulación se hizo a través del software ArcPilot. Y Mach Proxy es la estación de control terrena que habíamos mencionado hace rato. Bueno, como dice el gran Linus Torvald, pues hablar es barato. Y este es un video en el cual se muestran aquí los gestos. ¿Se recuerdan? El 1 era para prender motores y el 2 era para despegar. Se le puso el sensor para que se viera el dronecito. Y en esta parte, no se ve muy bien, aquí está. Se ven cómo son modificados los controles del joystick, los controles que modifican el movimiento del dron, del band, a manera de un control remoto. Entonces, movimiento hacia arriba y el band se eleva. Si recuerdan, es fist, el de congelar el movimiento y se queda quieto. Después hace movimiento hacia la derecha, el band se mueve a la derecha. En esta parte, se debería de verlo cómo afectan los controles. El siguiente movimiento.
y bueno, este se sigue moviendo, el siguiente es a la izquierda y el band se acerca a la izquierda. Obviamente estos movimientos son respecto a la posición absoluta del band. De esta manera se hace hacia atrás y pues el band se hace hacia atrás. Como decíamos, esto es para congelar. Obviamente por la inercia que va generando el band, pues se tiene que frenar. Movimiento hacia adelante y avanza hacia adelante. Bueno, aquí llevaba cierta inercia. Me parece que ya solo falta el movimiento hacia un lado y hacia el otro para girar sobre sí mismo, el que se le llama yo. Y por allá se utiliza de los últimos gestos estáticos, que es para mandar al dron a aterrizar. Así está. Ajá, el gesto 3 era para aterrizar. Bueno, eso. Para concluir esta presentación, vamos a hablar un poquito de las contribuciones. Evidentemente, la primera contribución es un sistema de control para el comando, para el control de un band que recupera las órdenes de movimientos estáticos y dinámicos. La salida de este algoritmo de control es hecha a través de la filosofía de métodos de ensamble, utilizando algoritmos de aprendizaje supervisado. El sistema corre en ROS. Se generó o se propuso un llamado enfoque temporal que permite utilizar clasificadores estáticos para reconocer gestos dinámicos. Y se hace una propuesta para evaluar este tipo de sistemas utilizando no solo datos estáticos, sino también datos en vivo. Conclusiones, pues tuvimos bastantes. Tal vez de las más importantes es que este enfoque temporal que nosotros propusimos no es característico o no solo obedece a este hardware que es Leapmotion. Puede ser implementado con pues casi con todos los hardwares que pueden entregar un modelo de posiciones a través del tiempo. Un modelo de posiciones. La elección de los clasificadores base, que en este caso fue NBC y SVM, fue el paso más demandante y más exhaustivo y más largo, dado que pues en ellos recae la importancia. Se necesitaron generar mecanismos para evaluar este tipo de sistemas basados en datos en vivo. Encontramos dos características interesantes de Leapmotion, y una es que no trabaja a una tasa de muestreo que se pueda ajustar. Su tasa de muestreo depende del sistema al cual se conecte o en el cual se utilice, y esto lo hace un poquito no tan bueno. No sé, es bueno, pero bueno. Leapmotion también es un dispositivo optimizado para el seguimiento de posiciones en el plano XY. El plano XY es el que constituiría una pantalla, y el eje Z sería la profundidad. Pero Leapmotion como que tiene mejor reconocimiento en este plano XY. Y como trabajo a futuro, pues se pueden hacer muchas cosas, la imaginación es el límite, pero nosotros proponemos que implementar precisamente el enfoque temporal pues con otros dispositivos. Por ejemplo, puede ser el Kinect, así de entrada. Como dijimos, el enfoque temporal utiliza K
K marcos. Obviamente pues un trabajo futuro podría ser generar una forma de estimar el mejor K posible. Obviamente implementar este sistema con un band físico, probar el sistema con otros proyectos de piloto automático. Y pues como dijimos, pues esto trabaja bajo la filosofía de ROS, entonces puede ser utilizado con cualquier otro robot que sea compatible con ROS. Entonces puede ser otra propuesta, no solo con otro band, sino con otro robot que utilice ROS. Y me gustaría terminar esta presentación recordando algo que un señor muy importante dijo hace muchos años, que si supiéramos lo que estamos haciendo, pues no se le llamaría investigación. ¿Así? Gracias. Antes que nada, felicidades por tu trabajo de investigación. Yo tengo algunas preguntas sobre la parte que más domino bien, que es el conocimiento cultural. Mencionas en una parte de tu tesis, es importante que cada clase deba tener el mismo número de ejemplos. Sin embargo, debido a la forma como fueron obtenidos, es imposible asegurar que esto fue realizado. ¿Por qué? Explícame por qué aseguraste eso en tu tesis. ¿Cómo fueron obtenidos los datos? ¿Puedo abrir? Los datos de entrenamiento, para recuperar los datos de entrenamiento generamos un software que almacenaba los datos de Leapmotion que necesitamos, el vector de características de K14. Se integró un conjunto de datos de entrenamiento completo, tiene que tener las 14 y a partir de ahí se fueron diseccionando. Lo que hacía era, a cada frame que Leapmotion iba entregando, guardaba las posiciones del vector de características, y este vector de características le asociaba al principio una clase, que es el gesto que iba a reconocer. Pero eso fue un programa aparte que generé para almacenar los datos de entrenamiento. Y en cuanto a lo que me cuestiona sobre el tamaño del conjunto de datos para cada clase, pues lo mencionaba en el caso del clasificador de valles, para que todos tuvieran la misma probabilidad, digamos, de suceder, para que estuvieran balanceadas las probabilidades. Pero como lo dice, debido a la tasa de muestreo de Leapmotion, no me fue posible aseverar que tuvieran exactamente el mismo número de datos cada clase. Y bueno, eso sí fue un problema que no supe cómo corregir. Dices que una parte importante del sistema es la rapidez con que reconoce una señal, y yo siento que es importante, ¿no? Porque en ello se va a ver reflejado el tiempo de respuesta en este caso del banco. ¿Cuál es la rapidez necesaria? Es decir, ¿qué rapidez necesita tu sistema para que tenga un buen funcionamiento? Propiamente no seguimos un cálculo que me diera el tiempo, porque dependía mucho de la tasa de muestreo que me daba Leapmotion en ese momento, aparte de que
cuando ponía a correr las estaciones de control, por ejemplo, los softwares alternos, se alentaba demasiado la computadora y la tasa de muestreo bajaba demasiado. Entonces no generé ese valor propiamente, sino digamos, decidí cuál era el mejor dependiendo del menor tiempo que utilizaba para generar la predicción y dependiendo de cómo se comportaba en la simulación. Ok, tú mostraste una gráfica en donde una SVM, un clasificador de vecino cercano tarda 50 y tantos segundos y un bayesiano tarda 2 milisegundos, me parece. En los dos no había ningún problema, o sea, se comportaban de forma similar cuando estabas haciendo la simulación. Lo que pasa es que en esta parte, como usted lo menciona, precisamente había diferencias de tiempo, ¿no? en la respuesta. El clasificador de máquina de soporte vectorial utilizaba pues un poquito más de tiempo en comparación contra Bayes, pero en esta parte las respuestas, si bien el clasificador de Bayes tomaba menos tiempo para entregar una clasificación y SVM un poquito más, digamos, este proceso hacía, bueno, yo lo llamé como proceso de estabilización, que es el que almacenaba las 10 clasificaciones que generaba ANBC y ahora sí que esperaba a la clasificación dada por SVM. No había problema, digamos, en cuanto a que reconocieran un gesto diferente, porque el vector de características ya estaba creado. En lo que se tomaba un poquito de tiempo era en el tiempo, ahora sí que cada clasificador entregaba una respuesta. Entonces clasificaban el mismo gesto, aunque uno tardaba un poquito más, pero para eso se generó digamos, esta estructura que actúa como un buffer y hace una media entre las respuestas. Entonces, no hay ningún problema en utilizar un clasificador que tarde mucho u otro que no tarde, no hay ningún problema. Bueno, idóneamente se necesitaría dos clasificadores que trabajaran a la misma velocidad, pero sí existe un problema porque uno retrasa al otro. Pero en este caso, bueno, para eso precisamente hicimos la comparativa en tiempo de respuestas para hacer una elección basada en el tiempo, y no solo en el tiempo, sino en la exactitud de clasificación. Pero sí existe un problema. Si puedes pasar a la anterior, por favor. Esa es de precisiones, ¿no? La de tiempos. ¿Esta de tiempos? Ahí tienes el clasificador de vecino cercano y la SVM. La SVM tiene una complejidad algorítmica de ON cúbica y el vecino cercano es lineal, un poquito arriba de lineal. ¿Cuál es la razón por la que tus resultados de vecino cercano es más lento para clasificar que una SVM? Por la forma en la que los algoritmos generan el modelo de aprendizaje, SVM genera un archivo de modelo de aprendizaje, pero KNN, debido a su funcionamiento, no genera un archivo, sino que utiliza los datos de entrenamiento y compara, digamos, bueno, se le llama on the fly, ¿no? No genera un archivo de aprendizaje, sino genera una comparación, una clasificación, utilizando todos los datos de entrenamiento. Bueno, eso es en la implementación que yo utilicé. Okay. En los resultados que estás mostrando, utilizas 13 clases, pero en las tablas que yo vi únicamente haces comparación con 6.
¿Cuál fue esa razón? ¿Por qué razón únicamente mostrar los resultados de 6 clases, o de 8 me parece, y no de las 13? Bueno, fue para utilizar, o bueno, demostrar la exactitud obtenida con el que llamamos el enfoque temporal, y el enfoque temporal solo se ocupó en el reconocimiento de los gestos dinámicos. En el reconocimiento de los gestos estáticos pues no se utilizó el enfoque temporal y por eso no se agregó. Okay, ya habíamos comentado sobre las combinaciones de las características. Algo muy importante es cómo obtener las características más importantes, más discriminativas. Hay un enfoque muy sencillo, que es la forma como están definidos si hay intersección de cada característica con respecto a una campana de Gauss. Sacamos una campana de Gauss para cada conjunto de datos, y si hay intersección, pues son completamente discriminantes, significa que son buenas características. ¿Utilizaste alguna técnica para obtener tus características más importantes? La verdad no. No. La propuesta del vector de características se hizo nada más proponiendo estas combinaciones. Bueno, en primera desconocía ese tipo de técnicas, y en segunda, debido a que me di cuenta de que estos datos de la palma y del pulgar eran suficientes datos para evitar el problema de ¿cómo se llama? El picking problem de sobreentrenamiento. Entonces quería utilizar el menor número de características, pero que fueran las más descriptivas. Y bueno, obviamente pues había muchas formas de combinar estas características, pero no seguí alguna técnica propuesta en el campo de conocimiento de extracción de características. Solo fue una propuesta menos exhaustiva. Finalmente, para validar tus resultados, ¿utilizaste alguna técnica para validarlos? Por ejemplo, validación cruzada, o alguna técnica estadística. No, utilicé las matrices de confusión, en las cuales comparábamos, no las tengo aquí, pero en las cuales comparábamos la clase esperada y la clase esperada y la clase que se tenía. Y pues como usted sabe, lo que se espera es que la matriz la diagonal principal pues sea la que tiene los valores más altos, ¿no? El 100%. De que si yo estoy alimentando al clasificador con algo que espero que sea clase 2, en efecto me entregue la clase 2. Si me entrega otra clase a la salida, no sé, clase 3, entonces la matriz de confusiones se alimenta, se modifica el valor, se modifica el valor en la celda que corresponde. Pero la única herramienta que utilizamos fue generar la exactitud, que era comparar cuántos estoy esperando y cuántos recibo, y utilizar las matrices de confusión para ver cuántas cosas que estoy esperando que se clasifican de cierta manera me están siendo clasificadas de esta manera y cuántas están siendo clasificadas de otra manera. Y eso me ayudó de hecho a determinar un problema con los datos de BigMotion. Gracias. Me gustó mucho tu presentación, muy, muy bonita, muy didáctica. Bueno, no sé si no se presentó o no lo vi, pero me gustaría que recapitularas el problema que resolviste en esta tesis, los objetivos general y específicos y la hipótesis de investigación. Bueno, no lo agregamos en esta presentación.
pero ahí está. Este sería el objetivo principal, sí, el objetivo principal, que es diseñar y desarrollar un sistema para el control de un band a través de gestos dinámicos, de gestos manuales estáticos y dinámicos. El reconocimiento de los gestos es hecho a través de técnicas de aprendizaje automático utilizando la metodología de ensamble sobre algoritmos de aprendizaje supervisado, donde los datos procesados son recuperados por el hardware in motion. Este es el objetivo principal. Sobre objetivos... el problema, bueno, viene un poquito derivado de... ¿Me puedo ayudar a apoyar un poquito de lo que fue la motivación? Pero el problema en sí consiste en manipular nueva tecnología, la cual yo elegí que fuera un band, utilizando reconocimiento, utilizando gestos estáticos y dinámicos manuales. Ese es el problema que me dediqué a abarcar, y pues ello más que nada motivado sobre la necesidad de un control intuitivo sobre tecnologías emergentes. Y dos objetivos específicos que me pudieras mencionar. Bueno, no los apunté, pero un objetivo específico, un objetivo particular era el empleo de ROS como plataforma de desarrollo de un sistema para la robótica móvil. Y por otro lado, el desarrollo de una herramienta que permitiera utilizar clasificadores estáticos para el reconocimiento de gestos dinámicos. Ok, respecto a esto, ¿por qué no se hizo una implementación real? ¿En dónde radicaron los problemas técnicos eventuales que impidieron hacer una implementación física? Pues fue una historia muy triste, porque este proyecto se desarrolló en la Universidad de Estados Unidos, de Monmouth, y originalmente sí se pensaba utilizar un dron, un band físico. El problema Yo fue... recuerdo que eso también estaba cuando tomamos el seminario, ¿no? Exactamente. Ese era el plan. Ajá, exactamente. El plan era utilizarlo, y precisamente como nosotros utilizamos la plataforma de ROS, obviamente pues usted sabe que la oferta sobre bands ahorita es muy amplia. El problema con la mayoría de ellos es que el software que manejan es cerrado y solo proporcionan un SDK propiedad de la marca. Entonces encontramos una compañía que precisamente generaba bands, o bueno, vende bands, que tienen plena compatibilidad con ROS. Entonces compramos este sistema de la compañía Erle, una compañía española. Es una ¿cómo se llama? Una empresa pequeña, apenas está en crecimiento. Y ya, se empezó a trabajar con el band. El problema es que se vendió en un kit, ¿cómo se dice? Ármelo usted mismo. Y pues la verdad es que se complicaron muchas cosas. Al final se tuvo que, pues obviamente, ensamblar todo. Se calibraron los motores, se calibraron los acelerómetros, los dispositivos que generan el PWM, y la última calibración era referida al compás. Este dron, este band, perdón, tenía dos compases, uno interno dentro de la tarjeta, dentro del cerebro, digamos, y uno que se montaba de manera externa. Este montado externo se comunicaba a través de GPS con los satélites, perdón, obtenía su posición a través de GPS. Entonces, obviamente, para controlar al dron, pues se necesitaba conocer su posición. El problema es que este dron generaba su posición haciendo la combinación de estas dos brújulas, la interna y el GPS externo. El problema es que la tarjeta interna nunca fue posible calibrarla completamente.
nos pusimos en contacto con la compañía. Fue una historia como de mes y medio más o menos, de que me decían, haz esto, yo lo hacía, y bueno, unas idas y venidas. Y al final la brújula nunca era capaz de entregar una posición estable. O sea, siempre decía 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, y pues el band siempre estaba quieto. Entonces esto se le notificó a la compañía, y pues la compañía nos dijo que pues ahora sí que eso era lo único que se necesitaba hacer, ¿no? Era el único paso que faltaba de hacer, calibrar esa tarjeta, y que si no se podía hacer de la manera en la que me sugerían, pues que se enviara la tarjeta. Entonces se envió la tarjeta, y pues yo necesitaba algo en que demostrar todo esto, y fue por eso que precisamente dada la funcionalidad de que los nodos son independientes, no importa con quién hables, sino importa solo que los nodos hablen, fue que fácilmente pude retirar el nodo del dron físico y utilizar el nodo del dron simulado. Pero fue más que nada porque nunca fue posible obtener una posición estable o una lectura estable de la posición del band. Y los datos conocidos que utilizaste en las pruebas estáticas, ¿de dónde salieron? ¿Son los frames que dices que, bueno, que hay una respuesta que diste el doctor a una de sus primeras preguntas? ¿Son los ejes? Los conjuntos de datos de entrenamiento, en general, como encontramos aquí, los conjuntos de datos de entrenamiento se generaron de esta manera, donde se tiene posición X, Y, Z, del centro de la palma, X, Y, Z del pulgar, y así, ¿no? Este conjunto de datos de entrenamiento se divide en dos, digamos, se le llama el subconjunto de datos de entrenamiento real y el subconjunto de evaluación. Se divide entonces en 80% de datos para entrenar al algoritmo y en 20% para compararlo o para utilizar, para verificar que en efecto está entregando la información. Entonces, parten del mismo conjunto de datos completos, solo que se subdivide en 20% utilizado para la evaluación estática y en 80% para el entrenamiento. Pero tú generaste los datos así en un cierto periodo de tiempo. Sí, se generaron los datos. ¿Con base en qué? Se generaron 4 conjuntos de datos de entrenamiento, digamos que crecían en cuanto a magnitud. Es decir, el primer conjunto de datos contenía 2.700 muestras, el segundo conjunto de datos 2.900, casi 3.000, el tercero 4.000 y el cuarto 9.000. Estos conjuntos de datos fueron recuperados a través de este programita que creé para recuperar de los frames, y digamos aquí participamos 4 personas, 3 personas y yo. Y en las pruebas dinámicas, ¿esas a qué te refieres? ¿Ya con el Motion? Las pruebas... No, todavía no. Las pruebas dinámicas se hicieron... Bueno, de hecho me gustaría mostrarles, si es posible, un video que... Las pruebas dinámicas se hicieron... se hicieron con todavía no se implementaba el simulador ni nada por el estilo, solo el nodo de reconocedor. Entonces nosotros hacíamos los gestos y bueno, el nodo de todo el reconocedor completo ya generaba la señal. Entonces digamos, estos datos se iban escribiendo a archivos, y se iban escribiendo a archivos, y de esos archivos calculaba pues las medidas de comparación en cuanto a exactitud. Ok, esos dices que son los dinámicos estos, porque así yo me imaginaba los estáticos. No, entonces los estáticos, ¿cómo son? O sea, se hizo
En la misma... Dices distingues por el tipo de gesto. O sea, tus pruebas se llaman dinámicas y estáticas por el tipo de gesto. Las estáticas son de los gestos estáticos y las dinámicas de estos dinámicos no. No, las pruebas son pruebas estáticas porque utilizan datos conocidos, que es el 20% que Ok. comentamos, y las pruebas dinámicas se hacen con movimientos reales. Ok, si no tienes datos previos conocidos. Ajá, exacto, no tengo datos previos conocidos y yo los estoy generando. Ok, y hablando de gestos, la última pregunta. Aquí, ¿cómo en los dinámicos, en los gestos dinámicos, cómo distingues cuando un gesto inicia y termina? ¿Cómo es que se hace ese proceso? Bueno, esta es una hasta aquí, por tiempo, ¿cómo? Por número de frames de captura, ¿cómo es? No, precisamente para eso se utilizó el que le llamamos el enfoque temporal. Estos deltas o esta diferencia de posiciones, pues mientras la mano se va moviendo, pues va a generar aquí valores, ¿no? 0.5, 0.3, 0.8, lo que sea. Pero cuando se queda quieta, estas diferencias de valores pues se van a hacer cero o muy pequeñas. Entonces, se generó una cota comparativa cuando se decía, cuando la diferencia es menor a 0.001 en las 6 características, significa que estás quieto. Entonces, debes de reconocer un gesto estático. Entonces, mejor dicho, ya no debes de reconocer un gesto dinámico. Ok, y eso es para terminar, ¿no? Y para iniciar. Pues, digamos, lo opuesto, cuando alguna de las diferencias en estas direcciones sube de la cota, es decir, es mayor a tal, pues entonces empieza a reconocer y compara contra los datos que tienes. ¿Y esas cotas cómo las definiste? Pues eso sí fueron a prueba y error. Esto fue muy problemático dado el hecho de que Leapmotion no maneja un muestreo ajustable. Entonces, ahí sí dependía mucho de la tasa de muestreo que en ese momento Leapmotion me diera. Entonces, eso sí fue un poquito problemático, pero por ejemplo hay otros dispositivos como el Kinect, que ahí sí se le puede ajustar una tasa de muestreo muy independiente de los otros procesos que se estén corriendo. Y no se tendría este tipo de problemas. ¿Y Leapmotion ya te da opciones para reconocer algunos gestos dinámicos? Sí, de hecho sí, me parece que son 4. El círculo, hay uno que es así. Pero como decíamos, el problema con el SDK que Leapmotion da es que pues es cerrado. O sea, Leapmotion no dice, pues yo utilicé el reconocedor tal, o yo me baso en esto para reconocer el gesto. No dice nada al respecto, solo dice, yo tengo estos 4 gestos que reconozco y ya. Entonces, es uno de los problemas con los que nos enfrentamos, y por eso de Leapmotion solo utilizamos los datos puros para trabajar, pero no utilizamos nada del SDK. Okay. No, para hacer tus gestos dinámicos no te basaste en los gestos dinámicos o en las primitivas de gestos dinámicos que propone Leapmotion. No, en absoluto. Solo utilicé el modelo esquelético y es con eso coloquialmente el algoritmo. Y para los estáticos, ahí sí. No, igualmente como les decía, cuando aquí las deltas se hacían ceros, pues ya utilizaba el clasificador estático. Cuando utilizaba el clasificador en su modo estático. Pero no, del SDK no se utilizó nada. Okay. Bueno, para mí es todo. Gracias. Voy a preguntar menos, pero algunas se repite con otros sectores. Primero, te quería preguntar sobre los datos como características, esas deltas. Tú lo llamaste centro approach para tener más características, y eso te sirve para reconocer ¿cómo se dice? Los gestos dinámicos. Entonces, ¿has visto otros trabajos
con otros métodos o similares a Tempo Approach a obtener los datos para reconocer los gestos dinámicos. Digo de literatura o en proyectos. No lo sé, no he visto, pues no sé si porque en los últimos meses ya no me puse a revisar el estado del arte, pero al menos cuando inicié el proyecto y cuando estaba revisando cómo generar este mecanismo, no encontré al menos propuestas similares. En este estado del arte, perdón, en este proyecto, pues se utilizan gestos estáticos, reconocedores estáticos. En este se utiliza un reconocedor estático, pero los gestos eran estáticos también. Y en este eran gestos dinámicos, pero se utilizaba